Compañeros del Colegio Michoacano de Anestesia, muy buenas noches. Bienvenidos todos el día de hoy a nuestra sesión que va a ser meramente online. Agradecemos el tiempo de todos, de nuestro ponente, de estar aquí conectados y vamos a dar inicio para poder completar en tiempo y forma nuestra sesión. Esta noche tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Abraham Francisco Cuellar López. Él es anestesiólogo, egresado del ISSSTE de Monterrey. Él es miembro fundador del Centro de Adiestramiento, Enseñanza y Simulación del Estado de Nuevo León y también es miembro de TIVA México y TIVA Monterrey. El día de hoy lo tenemos apoyándonos con un tema relevante de un opioide, el sulfentanilo, sus principios básicos de farmacología para la práctica del anestesiólogo. Sin más, damos pie al micrófono al doctor para que nos comparta su plática. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por estar acompañándonos. Voy a compartir la presentación. Ahí se puede ver, ¿verdad? Bueno, voy a hablar un tema desde mi punto de vista muy importante, que es el manejo del sufentanilo. Ahorita que estamos teniendo las crisis de opioides, eh, de la distribución de los medicamentos que hemos tenido problema, pues nos ha tocado perfundir o administrar opioides que normalmente no estábamos acostumbrados. Aquí en Monterrey tuvimos una época en donde tuvimos remifentanilo, no teníamos fentanilo, y luego llegó fentanilo, llegó fentanilo. Entonces sí se creó nos solicitaron mucha información de opioides porque administrábamos lo que normalmente no utilizábamos. Para comenzar, aquí este QR lo pueden escanear ahorita o al final y pueden encontrar toda la información, todos los artículos que hemos o que he capitulado para dar esta presentación. La idea que tenemos de sufentanilo, normalmente hemos hecho encuestas, nos hemos encargado por ese lado de la enseñanza y hemos visto que muchos anestesiólogos no lo utilizan porque sienten que el paciente se queda muy dormido o porque sienten que a veces el paciente no ventila tan fácilmente. El objetivo de mi plática es aprender los detalles farmacocinéticos con la intención de que logremos una buena titulación, un buen manejo del sufentanilo. Yo creo que de las personas que hemos capacitado ampliamente en sufentanilo, realmente todos quedan encantados con el medicamento. Es un medicamento muy bueno, nada más que sí le tenemos cierto temor en ocasiones. Este es un paciente de 70 años, le hicieron una artroscopia de hombro, tiempo anestésico de 2 horas y lo extubamos sentado. ¿Por qué? Porque lo titulamos de tal manera que cuando quitaron los campos, cuando estaban ya cubriendo la herida, pues el paciente abrió los ojos. Ahorita les voy a explicar cómo hacemos la extubación para que no tenga ninguna molestia por la presencia del tubo. Y 5 minutos posteriores a la intubación, después de 45 microgramos perfundidos de sufentanilo, pues tenemos un paciente que le preguntamos cómo se siente, nos dice que bien, obviamente no tiene nada de dolor por el bloqueo. Sin embargo, con sufentanilo tenemos una excelente analgesia posoperatoria. Los que utilizan remifentanilo se enamoran de la cinética del remifentanilo, pero no tienen la ventaja tan grande del sufentanilo que es la analgesia posoperatoria. Entonces quiero hablar un poco de esto. Esto es solamente una diapositiva, no me quiero detener mucho en historia, en todo esto, solamente comentar que fentanilo fue sintetizado en el 60, sufentanilo en el 74 y remifentanilo en el 90. Los modelos farmacocinéticos, aquí tenemos los artículos originales, de tanto modelo de Schaffer en el 90, de Jebs en el 95 y de Minto en el 97, fueron creados en esa misma secuencia. Cuando llega Minto, desafortunadamente, pues se roba todas las cámaras por la cinética y deja de publicarse mucho, dejan de hacerse muchas investigaciones acerca de su fentanilo. Sin embargo, Schaffer, que fue el que creó este modelo del fentanilo, posteriormente publicó y nos dijo que realmente su fentanilo era el medicamento ideal para mantener una perfusión y para mantener una analgesia transoperatoria, de tal manera que prácticamente en todo el mundo pues ya no se perfunde fentanilo. Yo creo que los únicos que lo hacemos somos los mexicanos. Se tiene cierta experiencia en esto,
pero lo ideal desde el punto de vista cinético, pues es el sufentanilo y ahorita lo vamos a abordar bien a detalle. ¿Cuáles son o cuál es el uso de los opioides? Realmente lo que nos va a dar la pauta para perfundir o para analizar un medicamento va a ser la cinética del medicamento. ¿Por qué? Porque realmente la dinámica de los fármacos es muy parecida. Si nosotros comparamos los efectos que produce fentanilo con sufentanilo con remifentanilo, son prácticamente iguales, no tienen mucha diferencia. Las cuestiones cinéticas son las que nos hacen decidirnos por uno o por otro. Siempre se nos comenta en múltiples artículos, aquí cité nada más uno, en donde el margen de seguridad de su fentanilo es mucho más amplio que fentanilo. Remifentanilo, pues sabemos que es un medicamento muy práctico, muy fácil de usar, tiene un inicio muy rápido y un aclaramiento muy rápido, pero tenemos la desventaja que nos da nula analgesia posoperatoria. Inclusive en muchas ocasiones manejándolos con morfina, con buprenorfina durante el transoperatorio para terminar con analgesia, pues tenemos la desventaja que a veces no los completamos. Entonces sí es una ventaja muy grande de su fentanilo. Si hablamos de la farmacodinamia, son muy parecidos, todos producen depresión respiratoria, todos producen analgesia, todos inhiben la respuesta neurohumoral. Entonces, en ese sentido, podemos decir que son muy parecidos. Por eso pongo aquí fentanilo, remifentanilo, sufentanilo. Sin embargo, pues cuando hablamos de la cinética, de la farmacocinética, pues ahí sí vemos que los tres medicamentos son completamente diferentes y vamos a ver las diferencias. Comenzamos con la farmacodinamia. Quise mencionar esto porque hay residentes que rotan conmigo y me preguntan normalmente cómo es que se dan las dosis o cómo es que se calculan las dosis de opioides. Entonces tenemos que analizar primero cómo es que se determina la dosis de un opioide para saber cómo llevarlo a la práctica clínica. La primera pregunta es ¿por qué las dosis varían entre artículos? A veces leemos un artículo que nos dice, no, lleva el Sufenta tanto por kilo o a tanta concentración plasmática, y luego leemos un artículo muy parecido que nos habla de otra dosis y tenemos ahí dudas, ¿no? ¿En qué momento? ¿Cuál es la dosis correcta para el momento quirúrgico? Entonces, el cálculo de la dosis va a depender de diversos factores, o sea, en los estudios. El tipo de población, todos sabemos que los estadounidenses y los europeos consumen aproximadamente el doble de opioides en un transoperatorio promedio. El tipo de estímulo estudiado, si yo voy a hacer un estudio de opioides y doy tetanización o doy una incisión quirúrgica o doy una herida por calor, pues obviamente la dosis va a ser completamente diferente. Y la dosis se obtiene como medicamentos únicos. Si yo tengo mezcla de medicamentos, por ejemplo, sevoflurane con sufentanilo, con dexme, pues obviamente las dosis de todos los medicamentos van a ir bajando. De tal manera que cuando vemos las dosis de opioides descritas en los artículos, se nos hacen dosis muy altas o dosis que normalmente no utilizamos, pero es porque son utilizados como el único medicamento. O sea, se hizo el estudio con el paciente únicamente ese medicamento. Hay una forma muy objetiva y estandarizada en la cual se ha determinado las dosis de los opioides, cuáles son las dosis que requerimos. Y nos damos cuenta que el electroencefalograma es el método más preciso o más estandarizado. Nosotros tenemos aquí un electroencefalograma en una actividad beta, más o menos promedio 22 Hz o picos por segundo. Y cuando vamos aumentando la dosis de su fentanilo, vamos viendo que se va haciendo cada vez la onda más lenta, de tal manera que al final vamos a tener un reforzamiento delta y vamos a tener ondas alfa similar a lo que pasa con el propofol. ¿Cuál es la diferencia? Que el sufentanilo, a pesar de que se lentecen las ondas, no nos da inconsciencia como tal. Sin embargo, pues cuando hacemos la mezcla de propofol o sevoflurane con el opioide, pues obviamente vamos a disminuir los requerimientos tanto de los inductores como del opioide. Si nosotros graficamos la actividad eléctrica, pues tenemos aquí el CEF. El CEF es el borde espectral, es el borde de aquí hacia abajo y de aquí hacia arriba, pues tenemos el 95% de la actividad eléctrica. Cuando administramos opioides, pues el CEF baja de 30 o 22, baja a 10, 12 y tenemos que baja la actividad eléctrica del encéfalo. Si nosotros graficamos el CEF de este lado, del lado izquierdo, y abajo la concentración de opioides, la concentración plasmática, nos damos cuenta que llega un punto en donde el CEF comienza a decaer, en un principio en una concentración plasmática y terminamos en un efecto techo, en donde tenemos el efecto máximo del opioide. ¿Por qué? Porque en este momento todos los receptores del opioide están saturados de tal manera
que ya por más que aumentemos la dosis, pues ya no vamos a tener ningún efecto adicional, solamente vamos a adicionar efectos secundarios. De tal manera que la C50, ¿qué significa? Que en este punto medio es donde se da el 50% de la supresión del electroencefalograma. Y para su fentanilo, esta dosis es entre 0.5 y 0.75 nanogramos por mililitro. De tal manera que pues podemos deducir el efecto mínimo, ahorita lo comento, el efecto máximo y el efecto medio. Entonces el efecto medio, que sería lo análogo al CAM o la concentración arterial media, pues la concentración media de su fentanilo terapéutica es entre 0.5 y 0.75 nanogramos por mililitro. Entonces el electroencefalograma pues ha mostrado mejor titulación que calcular las dosis con detanización o con calor o con otro tipo de métodos. Si nosotros giramos esta gráfica, si giramos esto, más o menos nos dan las gráficas farmacodinámicas. Del lado izquierdo tenemos la probabilidad de producir una analgesia del 0 al 100%. El 100% es el efecto techo, y la concentración plasmática del lado hacia abajo. Si vemos su fentanilo, pues vemos que el rango terapéutico lo vamos a observar entre 0.15 nanogramos por mililitro a 1.2. ¿Qué significa? Que si yo manejo el sufentanilo a 2 nanogramos por mililitro, pues lo más probable es que ya no tenga ningún efecto adicional más que efectos secundarios. ¿Qué dosis voy a elegir? Bueno, la intubación puede realizarse a dosis de 0.6 nanogramos por mililitro promedio, y el mantenimiento va a depender de varios factores. Si yo estoy manejando la anestesia única con su fentanilo y el opioide, o si hago anestesia multimodal. Tipo de estímulo realizado, y lo que es muy importante es el mapa nociceptivo de la cirugía. No es lo mismo cuando intubamos, se requiere una dosis más alta que cuando iniciamos la cirugía, o por ejemplo, si estoy en una LAPE y ya están haciendo la resección intestinal, nos hemos dado cuenta que la nocicepción empieza a disminuir drásticamente. ¿Cuál es la diferencia? Que el sevoflurane te inhibe completamente los movimientos y da una pseudoanalgesia, ahorita lo voy a explicar más adelante, y propofol no lo hace, de tal manera que cuando damos TIVA, pues sí tenemos que tener un poco más de entendimiento del mapa nociceptivo de la cirugía. Todo esto lo voy a ir desarrollando poco a poco. ¿Cuál es la C50 para depresión respiratoria? ¿Qué significa? Es la dosis a la cual el 50% de las personas van a perder el automatismo respiratorio. En el caso de sufentanilo, si vemos en artículos desde el 91, que fue cuando se describió esto, vemos que hay 0.2 nanogramos por mililitro. Si yo llego a esta concentración por encima de esta concentración, lo más probable es que tenga un paciente en apnea. Si llevo la concentración más baja de esto, pues lo más probable es que tenga un efecto de analgesia, pero no tenga la depresión respiratoria. Por ejemplo, si yo quiero hacer una cirugía con mínimo estímulo para una sedación, pues puedo llevar la concentración plasmática a 0.15 y el paciente no va a perder la respuesta respiratoria. Sí quiero aclarar aquí que los mexicanos normalmente estamos entre 0.17 y 0.15 nanogramos por mililitro para comenzar a respirar posterior a una anestesia. Hablando ya un poco más de la farmacocinética, tenemos los métodos para perfundir un opioide. Los bolos no es lo más recomendable, y en esto en TIVA hemos ahondado mucho en esto, porque para llegar con una concentración plasmática terapéutica necesitamos estar dando bolos con concentraciones plasmáticas muy elevadas, de tal manera que estos picos plasmáticos pues son los que nos hacen tener efectos secundarios, y bueno, es lo más óptimo. La perfusión continua se puede hacer. La desventaja en opioides es que el efecto lo vamos a ver a los 30-40 minutos. Entonces lo mejor es dar es una perfusión continua, pero dar un bolo inicial para alcanzar el sitio efecto y luego ya mantenerlo. Entonces el bolo más la perfusión pues es lo ideal para administrar un opioide. Los métodos de administración de sufentanilo, al igual que de cualquier opioide, actualmente son estos. Los de menor recomendación son los bolos intermitentes, por lo que ya comentamos. La perfusión manual también no es muy recomendable. Y los de mayor recomendación es la TCI y el ITIVA. ¿Por qué es esta recomendación? El objetivo principal o el objetivo más importante de la TCI es ser predictivo sobre la concentración plasmática. Yo aquí sí quiero hacer una crítica constructiva. Cuando administramos un bolo de fentanilo, de propofol, de sufentanilo para inducir un paciente, normalmente no tenemos ni idea en qué concentración plasmática estamos trabajando, en qué concentración plasmática tenemos, de tal manera que en ocasiones tenemos efectos secundarios y no tenemos la idea de por qué el paciente se nos hipotensó, por qué hizo bradicardia, por qué hizo todo esto. Entonces, al tener una predicción de la concentración plasmática, pues obviamente tengo una predicción del efecto,
y tengo una predicción de los efectos secundarios. De tal manera que yo sé que en muchas partes todavía no hay TCI, pero conforme ha ido avanzando la anestesia, pues hemos ido teniendo cada vez más. Aquí en Monterrey hace todavía 3 años era muy difícil conseguir una TCI y ahorita ya los hospitales empezaron a darse cuenta que es tiene muchos efectos positivos y evitamos muchas complicaciones en los pacientes, de tal manera que ya tenemos más acceso a la TCI. Voy a hablar de la farmacocinética, cómo vamos a iniciar la perfusión de un opioide, cómo vamos a mantenerla y lo que es más importante, cómo es la emersión de un opioide. Siempre el residente me pregunta, es que en qué momento, cómo predecimos que ya tenemos que suspender la perfusión. Si yo la suspendo muy pronto, pues el paciente puede tener nocicepción o puede inclusive hasta moverse. Y si me tardo mucho en despertarlo, pues tengo la desventaja que el paciente puede quedarme dormido. Cuando hablamos de un bolo inicial, ya sea para un bolo único o el inicio de la perfusión, tenemos que los tres fármacos, fentanilo, alfentanilo y sufentanilo, tienen una cinética muy parecida. Prácticamente inicia una concentración plasmática muy alta, decae muy pronto en los primeros minutos y posteriormente va ralenteciéndose. Realmente entre el minuto 0 y el 90 podemos decir que fentanilo y sufentanilo son prácticamente iguales, con la diferencia de que sufentanilo es 10 veces más potente. Es cuando nos dicen, oye, es que no sé perfundir su fentanilo. Y nos dicen, no, nada más, si le vas a aplicar 300 de fentanilo, aplícale 30 de su fentanilo. Y esto sí es cierto, sin embargo, es cuando es un bolo único. Ya si comenzamos a perfundirlo o si comenzamos a administrar bolos subsecuentes, ya la cinética del fentanilo y su fentanilo se hacen completamente diferentes. Entonces, si en algún momento nos llega su fentanilo y queremos administrar una dosis única para una anestesia balanceada, pues simplemente la dosis entre 10 y nos da sin problemas la dosis del sufentanilo. El TPIC de sufentanilo, ahorita a la siguiente diapositiva voy a explicar un poco más de lo que es el TPIC. Eh, el sufentanilo se da aproximadamente entre 5.6 minutos y 7 minutos. De tal manera que cuando administramos un bolo de sufentanilo, es necesario esperar los 7 minutos para que tengamos un efecto ya máximo. Y me pasa mucho que aplican sufentanilo como si fuera fentanilo y a los 3 minutos están intubando al paciente y el paciente empieza con taquicardia, empieza con hipertensión y nos dice, no, es que el sufentanilo como que no funcionó. Y bueno, realmente revisar la dosis, pero revisar el tiempo que le estamos dando. Yo siempre que tengo al residente le digo, no, pues ahí va, ahí quédate ventilando 7 minutos mientras lo intubamos. El TPIC es el punto máximo del efecto tras un bolo inicial. Aquí en rojo está la concentración plasmática. Hay una transferencia entre B1 y sitio efecto y esta curva es como va aumentando el sitio efecto. El punto en donde se cruzan se le llama TPIC. ¿Por qué? Porque como esto va hacia abajo, como la concentración plasmática va hacia abajo, ya no hay forma de que el sitio efecto se vaya hacia arriba, ya va a ir decayendo poco a poco. Entonces, ese es el TPIC. Y se da, aquí vemos en la simulación, que nos está dando casi 6 minutos del TPIC. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta simulación es modelo de Jebs, 0.6 nanogramos por mililitro y 5.6 minutos. La dosis de sufentanilo, los que ya hacemos TIVA, sabemos que hay la fórmula universal, que es la concentración plasmática por el volumen de distribución. Sin embargo, en opioides cambia y vemos que es el volumen de distribución, pero de efecto pico. ¿Por qué? Porque el TPIC es muy prolongado, tarda hasta 7 minutos. Si yo calculo la dosis a concentración plasmática, a los 7 minutos mi concentración plasmática ya decayó prácticamente en un 60-70%, entonces nunca voy a llegar a la concentración plasmática que yo quiero. El objetivo es calcularlo a volumen de efecto pico y es mucho más elevado para su fentanilo. Y entre más prolongado sea el TPIC, pues obviamente va a ser más prolongada el volumen de distribución de efecto pico. Si uno calcula la dosis basado en volumen de distribución, pues terminas intubando al paciente con 4 o 5 microgramos de sufentanilo y eso realmente no da ningún efecto. Si lo calculas con efecto pico, pues ya te da algo más razonable de 25, 30, 35 microgramos. Entonces siempre hay que calcular este bolo en efecto pico. El mantenimiento de la perfusión, aquí es donde la cinética empieza a ser muy, muy diferente, el fentanilo con el sufentanilo. Si vemos el fentanilo,
Si yo empiezo a perfundir un opioide, perdón, el fentanilo, antes de las 2 horas la concentración plasmática comienza a elevarse prácticamente impredecible, a diferencia del sufentanilo que tiene una cinética más estable. Lo puedo perfundir y prácticamente no voy a tener concentraciones. Hay que recordar que todos los medicamentos y particularmente los opioides, si yo doy una perfusión constante, vamos a suponer que yo le digo hago el cálculo y digo, bueno, le tocan 10 mililitros hora. Si yo dejo los 10 mililitros por hora por 2 horas, por 3 horas, probablemente empiece en una concentración plasmática de 0,4 y la termine en 0,6, 0,7, 0,8. Entonces, es por eso que en las perfusiones manuales constantes no son recomendables. La función de la TCI es que calcula las transferencias entre compartimientos, entre B1, B2, B2, B1, B1, B3, B3, B1, y esto va cambiando con el tiempo, de tal manera que la perfusión convencional que hacemos es una perfusión constante, pero la concentración plasmática se va elevando. Lo que hace la TCI es que va en el decremento de la perfusión para mantener la concentración plasmática constante. Pues, ¿qué es lo que hace la TCI? Yo le digo, ¿sabes qué? Perfúndeme a este paciente en 0,4 nanogramos por mililitro y me doy cuenta en los mililitros por hora que comienza perfundiendo en 6 mililitros hora y termina perfundiendo en 3 o 4 mililitros por hora. Entonces va decrementando con la intención de que vaya de evitar esta acumulación plasmática. Y ahorita vamos a ver lo importante de evitar esas acumulaciones. Si nosotros queremos hacer la fórmula esta de la TCI, pues es muy compleja. Y no tanto que sea compleja, sino que no es práctico. La TCI hace este cálculo cada 10 segundos, pero este cálculo va cambiando de acuerdo a las transferencias entre K1, K2, K3, entonces se vuelve impráctico. Lo que hace la TCI es que lo va calculando y va calculando, va modificando la dosis cada 10 segundos para evitar esa acumulación que les comento. Sin embargo, este autor, que se llama Buick, él transfirió o convirtió esta fórmula en una gráfica, en esta gráfica, de tal manera que es una forma muy práctica que nosotros tenemos. Si yo tengo una bomba volumétrica y quiero saber cómo perfundirla, pues es muy sencillo. De este lado tengo la concentración plasmática terapéutica del sufentanilo, que como les comentaba era de 0,15 aquí hasta 1,0. Ese es mi rango terapéutico. Y de este lado tengo los minutos de la cirugía y del otro lado tengo la velocidad de perfusión en microgramos, kilogramos por hora. Entonces yo trazo una línea. En este caso la línea, por ejemplo, está en 0,15 nanogramos por mililitro. La puedo poner aquí, la puedo poner en 0,4. Voy a dar un bolo inicial calculado a sitio efecto. Normalmente me va a dar, por ejemplo, si yo quiero calcular a 0,4 nanogramos por mililitro, me va a dar un bolo de 25 o 30 microgramos. Si yo quiero calcularlo a 0,15, me va a dar un bolo de 10 microgramos. Perdón, sí, de 7 a 10 microgramos. Y lo que voy haciendo es que conforme va transcurriendo el tiempo, voy a ir modificando mi perfusión. Por ejemplo, en los primeros 5 minutos vemos que nos dice que perfundamos a 0,7 o 0,6 microgramos kilo hora. Conforme va avance el tiempo, aquí en los 45 minutos me dice que baje la perfusión a 0,3. Y aquí me dice que cuando pase mucho tiempo la ponga a 0,15, pero yo aquí en este punto bajaré mi perfusión a 0,2, 0,25 microgramos kilo por hora. Entonces, esta gráfica es muy práctica, la podemos guardar en el celular y si queremos perfundir su fentanilo, nada más recordar que damos un bolo inicial, trazamos la línea y vamos viendo cómo vamos a ir disminuyendo la concentración, la perfusión para evitar esa concentración, elevación de la concentración plasmática. La TCI, siempre hay que tomar en cuenta, los consejos son tomar en cuenta el grupo de edad. Las TCI tienen su grupo de edad determinado. Tomar en cuenta la alometría. ¿Qué significa la alometría? Cuando tú tienes un paciente de 70 kilos, 140 kilos y 210 kilos, no significa que le vas a aplicar lo doble y lo triple al paciente. Conforme va aumentando el peso, va disminuyendo el requerimiento. Eso es una alometría. Ahorita lo explico un poco más. Los factores que disminuyen los requerimientos de opioides, si somos multimodales, corregir el peso mediante fórmulas adecuadas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de 130 kilos, puedo utilizar la fórmula de James, corregir el peso y perfundir a esa dosis. Siempre el detalle que tenemos con los obesos, yo que he manejado mucho su fentanilo, es que nos preguntan, es que yo leí que se acumulaba en la grasa y realmente no se acumula en la grasa, no significa que sea un reservorio. Lo que realmente sucede es que sobredosificamos a los obesos. En ocasiones no corregimos el peso, no hacemos correcciones adecuadas
y pues nos vamos a dosis muy altas para ese paciente particular y terminamos con el paciente súper dormido. Y decimos, no, es que se acumuló en la grasa, pues realmente más bien lo sobredosificamos. Siempre lo recomendable en todos los opioides es utilizar la dosis menor requerida, obviamente mediante estrategias, no nada más bajarla. Y, y bueno, la diferencia es que los opioides pues disminuyen toda la respuesta sistémica a la inflamación y al dolor. ¿Qué modelo vamos a elegir? Y aquí es donde siempre yo digo, en Propofol tenemos a Mars, Snyder, Level, Cortines y no sabemos a veces cuál elijo, cuál es el mejor, Cataria, Perfusor, tenemos otros muchos modelos y siempre les digo, bueno, la ventaja de su fentanil es que nada más tenemos a Jeps, entonces ahí no tenemos forma de hacernos bolas. Existe un modelo previo que se llama Bovil, sin embargo, Jeps corrigió ese modelo, lo mejoró y creó ese modelo. Entonces, Bovil lo dejamos como segundo término, no es tan representativo. La población de Jets, 14 a 68 años y peso de 47 a 94 kilogramos. Y aquí tenemos la predicción a través del tiempo, en donde pues tenemos obviamente un efecto bien, bien predicho. Siempre cuando se hacen diálogos entre gente, entre personas que dan TIVA y entre personas que utilizan la anestesia balanceada, siempre dicen, bueno, es que sus modelos tienen un rango de error muy grande. Y sí, sí es cierto, en ocasiones tienen errores del 20-30% máximo. Sin embargo, pues la ventaja es que nosotros lo estamos midiendo, estamos haciendo una predicción y a veces en la anestesia no tenemos predicción ni del mismo sevoflurano. Entonces, sí, sí, la TCI definitiva es una ventaja que es una herramienta muy importante que creo yo que todos los anestesiólogos debemos empezar a manejar poco a poco. ¿Cómo se manejan las bombas? Las bombas es muy sencillo, simplemente aquí está el punto número uno, la bomba está apagada. Número dos, colocas la jeringa, la va a detectar automáticamente los mililitros, seleccionas la marca de la jeringa, seleccionas los modelos, en este caso su fentanilo, pues nada más tenemos Jets. Colocamos la dilución, yo normalmente utilizo 100 microgramos en 50 mililitros. Hay muchas personas que utilizan 100 microgramos en 20 mililitros. Sin embargo, por seguridad, yo prefiero hacer diluciones grandes. ¿Por qué? Porque en la línea de arrastre, que son 2 a 3 mililitros, si se nos va el medicamento, pues es diferente que haya 4 microgramos a que haya 20, 30 microgramos. Pasaba mucho, hay muchas anécdotas en donde el paciente llegaba a recuperación, la enfermera abría el suero, se pasaban 20 microgramos y el paciente terminaba morado y tenían que intubarlo. Entonces yo por seguridad utilizo siempre diluciones bajas, siempre utilizo 100 microgramos en 50 mililitros. Siempre hay que seleccionarlo a sitio efecto para tener un efecto rápido. Si lo manejamos a plasma tenemos que darle mucho tiempo, vamos a tener un efecto muy impredecible, entonces mejor sitio efecto. Colocamos la edad y colocamos el peso. JEPS es un modelo no alométrico, de tal manera que si se fija nada más nos pide el peso del paciente y el peso está topado, no podemos meter a un paciente de 140 kilos. Ponemos la concentración plasmática que deseamos perfundir. Vamos a la pantalla final. Yo siempre vuelvo a revisar que haya metido todos los datos de forma adecuada. Tuve la experiencia hace 2 semanas que le permití a un residente que la programara. Se equivocó en la dilución y terminó perfundiendo una dosis muy alta de su fentanilo. Entonces siempre yo vuelvo a checar otra vez la pantalla. Y bueno, la interfaz de todas las bombas son diferentes, pero en todas las bombas en algún momento vamos a ingresar nada más estos datos. Y por último vamos viendo cómo tenemos la concentración plasmática en sitio efecto. El target es lo que nosotros colocamos. El sitio efecto es lo que está en el momento, la concentración plasmática es la que está en el momento y aquí es donde vemos el flujo en mililitros por hora. Hace la conversión y nos dice cuánto está perfundiendo. Entonces es muy ventajoso porque, por ejemplo, si yo estoy perfundiendo en punto 4 y quiero despertar al paciente, pues yo sé que tengo que llegar a punto 2 en el sitio efecto, voy viendo cómo va decayendo en tiempo real y voy viendo en qué momento ya el paciente va a comenzar o puedo hacer que comience a ventilar. El ITIVA es una herramienta muy práctica, no solamente para perfundir, sino yo lo utilizo principalmente para aprender porque aquí vienen todos los modelos, vienen todas las literaturas, vienen todos los datos farmacocinéticos. Yo me pongo a practicar bastante con ITIVA, pero podemos utilizarlo en tiempo real. Si no tengo la bomba TCI, pues puedo hacer una simulación. Únicamente meto la edad, meto el género, el peso y la estatura. Le pongo que es TCI, modelo de Jet Salaris, que es el que yo utilizo.
Tenemos el de Fresenius y el de Alaris. Yo utilizo el Alaris, lo único que varía es el TPIC. Uno es 6.4 y el otro es 5.6, no tiene mucha diferencia. Yo estoy acostumbrado a utilizar el primero. Ponemos la concentración para intubación, que 0.6 está en una buena dosis, y ya mantenimiento de acuerdo al tipo de cirugía. Y aquí me va diciendo el ITIVA cómo voy haciendo los cambios en las perfusiones. Me va diciendo a cuántos mililitros y cuánto tiempo voy a perfundir esos mililitros por hora. Entonces, una herramienta como si fuera una TCI manual, yo le comento, les digo. Lo que es muy importante es cómo calculamos el decaimiento farmacocinético. Esto es algo que no es al azar, está muy bien determinado, es muy fácilmente predecirlo. Hay algo que se llama linearidad de los modelos. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo administro 100 microgramos de sufentanilo en bolo o administro 10 microgramos en bolo y cruzo las dos gráficas van a ser prácticamente iguales. ¿Qué significa? Que no se elimina por cantidad, se elimina por porcentajes a través del tiempo. En un ejemplo, en 10 minutos voy a eliminar el 10% del medicamento, independientemente si son 100 microgramos o 10. Significa que si yo tomo en cuenta ese tiempo, de 100 microgramos me va a caer a 90 o de 10 microgramos me va a caer a 9 microgramos. Entonces, esto es la linealidad que en los modelos que están aquí abajo, que también los incluyen en la bibliografía, podemos leer en qué consiste la linealidad. Si nosotros vemos las gráficas de la vida media sensible a contexto, vemos cómo fentanilo comienza a acumularse bastante y vemos que su fentanilo es más estable. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo se leen estas gráficas? De este lado, bueno, abajo primero tenemos el tiempo que duró la cirugía. Tenemos de este lado los minutos sensibles a contexto y el porcentaje de decaimiento. Por ejemplo, si yo perfundo, voy a poner los tres ejemplos, una dosis media, vamos a suponer que yo tengo una cirugía, una columna o una cirugía, una laparotomía, y yo tengo a 0.4 nanogramos por mililitro por 3 horas. Hay que recordar que la respiración se da a 0.2, de tal manera que yo necesito que decaiga el 50%, o sea, de 0.4 a 0.2 el 50% para poder despertar. Entonces me voy de este lado a 180 minutos, aquí están. De este lado quiero que decaiga el 50% y me está dando un tiempo de vida media sensible a contexto de 32 minutos. Vamos a otro ejemplo. Dosis altas. Cuando utilizamos dosis altas de sufentanilo es cuando tenemos los problemas. Vamos a suponer que yo profundo 3 horas, pero a 0.6. Entonces yo necesito llegar a 0.2 nanogramos por mililitro para que el paciente pueda respirar. De tal manera que necesito un 65, un 70% de que decaiga en el plasma para poder despertar. Entonces, 180 minutos aquí abajo, necesito que decaiga aproximadamente el 65% aquí. Entonces el despertar va a venir en 70 minutos. ¿Sale? Por último, lo ideal, lo que siempre yo trato de manejar, las dosis bajas, lo mínimo requerido del opioide. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a suponer que yo tengo la misma columna, pero yo decidí ponerle un bloqueo de erector espinal, un bloqueo ESP, de tal manera que yo inhibo prácticamente toda la nocicepción. El sufentanilo prácticamente es para evitar ciertos estímulos y para evitar que el paciente tolere el tubo, de tal manera que lo puedo perfundir muy bajo, lo puedo perfundir a 0.25 nanogramos por 3 horas. La respiración la doy al 0.2, de tal manera que necesito solamente el 20% del decaimiento. De tal manera que vamos aquí 180 minutos, 20% de decaimiento, me dan 10 minutos para despertar. Cuando yo tengo residentes, inicialmente creen que esto es una mentira, pero lo medimos con el tiempo y realmente esto es muy preciso cuando lo perfundimos a través de la TCI y cuando nuestro paciente queda dentro del modelo. Entonces, de ahí la importancia de comenzar con la TCI. ¿Cómo es la extubación? Si ya tenemos la predicción de la concentración plasmática, cuando mi concentración plasmática está en 0.17, 0.2, yo ya sé que si ya no tengo efecto del propofol o del sevoflurane, pues puedo despertarlos. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Si se fijan, la paciente ya está respondiendo. Le hablamos, le sacamos aquí el tubo y como tiene una muy buena analgesia posoperatoria por el sufentanilo, pues prácticamente no le molesta nada. Le quitamos la cánula y a los 5 minutos que le quitaron los campos, pues la paciente ya estaba prácticamente hablando. Entonces, si tenemos esa predicción farmacocinética, pues vamos a tener resultados predecibles. Hay un artículo muy importante que es estrategia de ahorro de opioides.
Fue publicado por la doctora Marusa Naranjo, mexicana, y por Emery Brown. Y ellos nos comentan, no es el único artículo, pero diría yo, el más importante, en donde nos manejan que tenemos que ser multimodales en la anestesia. ¿En qué consiste? A dar una anestesia general con múltiples fármacos. ¿A qué se debe esto? Bueno, lo explico en la siguiente diapositiva, porque vamos a utilizar menores dosis de cada fármaco y obviamente la recomendación del monitoreo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un fármaco A que está aquí y tiene una acción predecible. Si nosotros sumamos los medicamentos, tenemos efecto aditivo, pero en las sinergias se dan efectos superaditivos. Siempre el ejemplo que yo les pongo es que uno más uno pues, nos va a dar 3, en lugar de uno más uno va a ser igual a 2. Entonces, la anestesia multimodal, pues en lugar de actuar sobre un solo receptor y estar aquí tratando de saturar el mismo receptor, actuar sobre diferentes receptores, sobre diferentes líneas de analgesia, diferentes líneas de inconsciencia y pues tienes mucho más efectos. ¿Por qué es importante esto? Porque las cinéticas son independientes. Si yo tengo propofol muy alto y su fentanilo muy alto, voy a tardar en que los dos decaigan de forma considerable. Si yo tengo propofol más lidocaína, más desmedetomidina, más su fentanilo, todas esas sinergias hacen que las concentraciones plasmáticas de todos disminuyan. Y como las concentraciones, las cinéticas son independientes, el decaimiento de todos va a ser muy rápido. Yo voy a tener despertares muy rápidos y muy favorables. Entonces, es lo importante de la analgesia. Siempre me gusta comentar mucho lo que es un esquema de superficie, porque pienso yo que en anestesiología hemos cometido un error muy grande a través del tiempo. Por ejemplo, hay que recordar que el remifentanilo es equipotente con fentanilo. Si yo pongo aquí remifentanilo es lo mismo que si pusiera fentanilo. Y de hecho los esquemas de superficie son iguales de fentanilo para remifentanilo. Cuando yo hago una inducción anestésica y aplico fentanilo a 3 microgramos por mililitro, pues yo llevo la concentración plasmática entre 4 y 6 nanogramos por mililitro de fentanilo o de remifentanilo. Y normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Y abrimos nuestro seborane o nuestro sevoflurane a 2%. Si nosotros vemos los esquemas de superficie, pues realmente no es necesario tanto sevoflurane al inicio de la cirugía. Si yo perfundo el opioide a través del tiempo a esta concentración, mis requerimientos de sevoflurane o de propofol van a disminuir prácticamente al 50 al 40% de acuerdo a donde lleve la concentración plasmática. Entonces, si no hacemos esos ajustes de opioide con el inductor anestésico o con el hipnótico, pues obviamente vamos a tener el paciente sobredosificado. Y es ahí donde tenemos al paciente que tarda mucho en despertar, que despiertan muy alterados, siempre le echamos la culpa del CO2 y a veces el CO2 no tiene nada que ver, a veces que lo estuvimos sobredosificando mucho y realmente no es necesario. Si hacemos estos esquemas también son muy importantes. Yo cuando utilizo sevoflurano, perfundo su fentanilo y prácticamente manejo el sevoflurano en 0.8, 0.6 con un BIS de 45 o 48. Entonces, estos esquemas también son muy prácticos revisarlos. Por último, ¿cómo monitorizamos la nocicepción? Aquí hay este artículo que es muy importante de la Anesthesiology, del 2017, es relativamente reciente y de hecho es el más grande, en donde comparan estas gráficas ROC, o sea, se llaman ROC, en donde comparan la sensibilidad contra la especificidad. Entonces, lo ideal, si yo quiero saber qué tan útil es una prueba diagnóstica, lo ideal es que esté aquí arriba, en este punto, en el punto superior izquierdo. Entonces, nosotros vemos que cuando tenemos un paciente despierto o con propofol a dosis muy bajas, vemos que la frecuencia cardíaca y la TA media son muy sensibles y muy específicas para diagnosticar que hay nocicepción. ¿Qué significa? Que si tú tienes un paciente despierto o con muy poco propofol, das un estímulo y pues obviamente va a tener una nocicepción muy importante. Pero lo que es muy importante es que, por ejemplo, cuando tú aumentas la dosis de remifentanilo y aumentas el inductor, vemos cómo prácticamente la presión arterial media y la frecuencia cardíaca se vuelven inútiles para diagnosticar la nocicepción. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes sevoflurane y el sevoflurane te da una pseudoanalgesia. El sevoflurane no te da analgesia porque no inhibe toda la respuesta sistémica al dolor. Lo único que hace es que controla las constantes vitales como presión arterial y frecuencia cardíaca. Entonces, tú estás muy confiado con tu Seborane porque el paciente tiene presión de 110/70, frecuencia cardíaca de 80, iniciando cirugía y no hubo cambios, y tú dices, no, el paciente está en perfecto estado anestésico, pero muy probablemente el paciente tenga esa liberación de todos los factores de la inflamación, de toda la nocicepción, y es por eso que al final de la cirugía termina la cirugía, se elimina todo el Seborane,
y el paciente tiene un dolor exagerado. ¿Por qué? Porque tú le permitiste desde antes que se desencadenara la nocicepción. Entonces, este artículo lo que nos está diciendo es que tengamos consideración y dejemos de usar la presión arterial media y la frecuencia cardíaca como indicadores de nocicepción. Los más sensibles va a ser el monitor ANI y la pupilometría. ¿Por qué la pupilometría deja de ser sensible conforme aumentamos las dosis de los anestésicos? Porque el opioide produce constricción pupilar y deja de ser útil. Es útil cuando tenemos al paciente muy poco sedado o cuando lo tenemos despierto. Pero en esta línea azul vemos que pierde la sensibilidad cuando le aumentamos la dosis de opioide. Entonces, pues definitivamente el ANI, vemos como sí pierde sensibilidad, pero no al nivel del resto de los medicamentos. Entonces, como conclusiones, su fentanilo es un opioide seguro para administrar tanto en bolo como en perfusión. Y en perfusión, obviamente, aquí lo vemos abajo, tiene ventajas muy importantes cinéticas sobre fentanilo. A mí cuando me dan fentanilo, su fentanilo para perfundir, pues definitivamente me voy por su fentanilo. Ya si no lo tengo, si no tengo remifentanilo, si no tengo su fentanil, el remifentanilo, pues nos vamos a perfundir fentanilo, pero pues obviamente a dosis mucho más bajas. Idealmente siempre utilizar sistemas TCI o simuladores TCI para estar perfundiendo y siempre verificar los datos demográficos y la alometría. La alometría, pues tendríamos que meternos a revisar toda una plática de alometría para ver cómo tenemos que corregir los pesos. Normalmente James es la forma más común para índices de masa corporal menor de 35 y 42 en los hombres. Ya hay fórmulas como Jan Mazatian o como otro tipo de fórmulas que me permiten corregir pesos de mucho más elevados, de 250 a 200, 300 kilos. Obviamente, ¿qué sucede? Que la TCI no me da pesos tan elevados. Entonces a mí me dicen, si tienes un peso de un paciente de 140 kilos, 150, que se sale del modelo que haces, lo que puedes hacer es corregir el peso y meterlo a la TCI corregido. Obviamente vas a perder cierta predicción, pero es mejor perfundirlo de esta manera, hacerlo manual. Si tengo un paciente de 10 años y el modelo me dice que yo lo puedo perfundir a partir de los 14, pero entra dentro del peso, pues puedo prefundirlo a 14 años con el peso del paciente y obviamente pues la predicción va a ser discretamente diferente, pero es mejor que prefundirlo de forma manual. Siempre utilizar la concentración plasmática más baja, o sea, tenemos que empezar a hacer multimodales, utilizar la anestesia regional, el bloqueo regional, utilizar el uso de dexmedetomidina como ayudante, de lidocaína, de magnesio. La ketamina es un excelente coadyuvante que desafortunadamente ahorita no tenemos, pero también podemos utilizarla. Y siempre lo que es muy importante es ajustar la dosis del hipnótico al utilizar perfusiones de opioides y ayudantes. Definitivamente, si revisamos los artículos, su fentanilo y remifentanilo tienen mucho más efecto sobre la inconsciencia que fentanilo. Entonces, si nosotros aplicamos un bolo grande y manejamos el sevoflurane muy alto, es muy probable que si tengamos un paciente muy dormido. Entonces, yo cuando doy un bolo único y estoy administrando sevoflurane o propofol, también disminuyo las dosis del opioide para que el paciente no se vaya a quedar muy dormido. Por último, aquí hay un QR que pueden escanear. Están todos los artículos que ahorita les comenté. Y hice un pequeño escrito de base de datos, así se llama base de datos, en donde pueden checar todas las gráficas que yo les expliqué. Hay una explicación breve para que puedan volver a revisarlas. Y pues si hay alguna duda pueden enviarme un correo y lo vamos revisando.